Inglaterra entra en la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1940, la Alemania nazi ya tenía en su poder, en un tiempo récord, a Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia, con la inestimable ayuda de la Italia de Mussolini, que se acababa de sumar a las potencias del eje, con todos sus dominios en el mar Mediterráneo y África. Más allá de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 2. Ante esta nueva situación estratégica en Europa, tras la gravísima derrota sufrida en las playas de Dunkerque y tras la ruptura de las conversaciones de paz entre diplomáticos ingleses y alemanes en Suiza, Inglaterra estaba a punto de enfrentarse a una nueva ofensiva por parte de Alemania, la Operación León Marino, que tenía la intención de hacer un uso masivo de la Fuerza Aérea Alemana, al mando del mariscal de aire Hermann Göring, con el objetivo de destruir a la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, y de esta manera lograr la superioridad aérea necesaria para invadir a Gran Bretaña. Tras la gravísima derrota sufrida en las playas de Dunkerque, Inglaterra estaba a punto de enfrentarse a una nueva ofensiva. El 30 de junio, el comandante Alfred Jodl y el mariscal de campo Wilhelm Keitel, haciendo gala de un optimismo desmedido, argumentaron que la victoria sobre Inglaterra era cuestión de tiempo, aunque no todos pensaban igual. Había otros, como Erich Rieder, comandante en jefe de la Marina alemana hasta el año 1943, que habían advertido de la insensatez de aquel plan por carecer de embarcaciones capaces de acometer un desembarco de tal magnitud. A favor de los alemanes, 3 flotas fondeadas en Francia, Noruega y los Países Bajos, la quinta flota aérea, Luftflotte 5, tenía el cuartel general en Oslo, la Luftflotte 3 en París y la Luftflotte 2 en Bruselas, y 3.600 aviones contra los apenas 870 aparatos con los que contaba la RAF. Pero el principal obstáculo para llevar a buen puerto la operación era el uso del radar por parte de los británicos y las limitaciones de los cazas alemanes, menos maniobrables que los Spitfire y Hurricane británicos. Durante el mes de julio, los Bf-109 bombardearon las defensas costeras y a los convoyes británicos en el Canal de la Mancha. Sin embargo, la producción armamentista británica no cesó en ningún momento por temor a una completa aniquilación. La mayoría de historiadores coinciden en afirmar que en aquellos momentos la actuación del primer ministro británico Winston Churchill fue providencial para convertir el miedo de los británicos en esperanza. Su trabajo incansable en ese sentido se vio recompensado en el hemiciclo de Westminster, donde era aplaudido por laboristas y conservadores. El Premier puso asimismo los cimientos para recibir ayuda de los Estados Unidos gracias a su amistad con el presidente Roosevelt y vigilancia en el Océano Atlántico. En realidad, podría decirse que Churchill, con su carisma, se convirtió en un antídoto contra el derrotismo, que empezaba a hacer mella en la sociedad. Además, hizo gala de su astucia engañando a los alemanes durante el mes de agosto, con falsos hangares para de este modo lograr evitar la destrucción masiva de los aeródromos británicos. El 20 de agosto, y como agradecimiento al trabajo llevado a cabo por los pilotos de la RAF, Churchill pronunciaría su frase legendaria: "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos". Why so many to so few? La mayoría de los historiadores coinciden en afirmar que en aquellos momentos la actuación del primer ministro británico Winston Churchill fue providencial. De hecho, algunos historiadores también consideran que el mariscal Keitel fue un ingenuo al querer comparar Inglaterra con Polonia. Así, el 25 de agosto, las tornas empezaron a cambiar cuando la RAF se vengó del bombardeo alemán al East End londinense, haciendo lo propio en el aeropuerto de Tempelhof en Berlín y en la fábrica de Siemens. Los daños fueron mínimos, pero suficientes para que Hitler se pusiera furioso y modificara todo lo planeado hasta el momento. El 17 de septiembre se pospone León Marino y a partir de entonces Hitler dio la orden de llevar a cabo los Blitz, unos bombardeos aéreos indiscriminados y sostenidos por parte de la Luftwaffe.
que tuvieron lugar desde septiembre a noviembre de 1940 contra Londres y contra otras ciudades como Coventry. Frase destacada: la RAF se vengó del bombardeo alemán al East End londinense, haciendo lo propio en el aeropuerto de Tempelhof en Berlín y la fábrica de Siemens. Aquellos tiempos fueron duros para los británicos y de hecho el cine se ha encargado de mitificar aquellos meses en los que es fácil imaginar a los londinenses refugiándose en el metro. Churchill vislumbraba, impotente, una capital en ruinas, pero conservaba la tranquilidad al saber que sus radares se encontraban a salvo del fuego nazi. A mediados de septiembre, justo cuando los alemanes tenían provisto asestar el golpe definitivo y pisar suelo británico, la Royal Navy bombardeó los principales puertos de invasión como Calais, Cherburgo o Boulogne, apoyada por la RAF. Al parecer, las pérdidas en ambos bandos se exageraron por motivos propagandísticos, y al final la batalla de Inglaterra acabaría en tablas. Poco después, el 17 de septiembre, Hitler daría por finalizada la Operación León Marino y dirigió su mirada hacia un nuevo objetivo: la Unión Soviética. Cabe destacar además que tanto la Operación León Marino como la Operación Día del Águila y el Blitz forman parte de la conocida como Batalla de Inglaterra. Los nazis invaden la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. Durante la Navidad de 1940, Adolf Hitler llegó a la conclusión de que para deshacerse definitivamente de la amenaza que representaba Winston Churchill para los intereses de Alemania, era necesario llevar a cabo una gran demostración de fuerza. Para ello, el dictador nazi concibió la Directiva 21, conocida más tarde como Operación Barbarroja, bautizada así en honor al emperador del Sacro Imperio, Federico I Barbarroja. El objetivo de esta operación era atacar a la Unión Soviética, acabar con el comunismo y desintegrar aquel país para lograr el tan ansiado Lebensraum, o espacio vital, expulsando a la población eslava y ocupando el territorio soviético para los Urales, colonizándolo con alemanes y convirtiendo a la población local en siervos a su servicio. A los países vecinos como Ucrania o la Confederación de Estados Bálticos se le otorgaría una independencia tutelada desde Berlín. Frase destacada: el dictador nazi Adolf Hitler concibió la Directiva 21, conocida más tarde como Operación Barbarroja. Y es que en la génesis de la Operación Barbarroja también se escondía el profundo desprecio que Adolf Hitler sentía por los eslavos, a quienes la doctrina nazi consideraba Untermenschen, o infrahombres. De este modo, a pesar del pacto de no agresión germano-soviético firmado durante el mes de agosto de 1939, Hitler y Stalin sabían que esta paz no podía ser duradera y que su enfrentamiento era inevitable. La Operación Barbarroja abrió así un segundo frente para la Alemania nazi, que llevó a la guerra a unas cotas de barbarie nunca vistas hasta entonces. Pero en realidad aquella operación no solamente representaría el principio del fin para Adolf Hitler, sino que además sería el inicio en toda Europa de la terrible persecución y asesinato sistemático de los judíos, el Holocausto. Hasta aquel momento la guerra iba viento en popa para los nazis, y tras la abrumadora conquista de Francia, Hitler supuso erróneamente que hacerse con la Rusia europea solo le llevaría unos 3 o 4 meses. Para llegar a Moscú, Hitler planteó una ofensiva en 3 frentes. El frente norte atacaría por la costa báltica hacia Lituania y tomaría Leningrado, la actual San Petersburgo. En el centro operaría un ejército que se dirigiría primero a Minsk, la capital de la actual Bielorrusia, luego a Moscú, la capital soviética. Finalmente, otro en el sur atacaría Ucrania, donde se encontraban las tierras más fértiles de la URSS. Avanzaría luego hacia las principales regiones industriales soviéticas, las cuencas de los ríos Don y Donetsk. Después ocuparía los campos petrolíferos del Cáucaso. Visto en retrospectiva, los especialistas militares opinan que dividir la ofensiva en 3 frentes fue un error crucial para Alemania. Una vez asegurada la zona, aquel mismo ejército sería el encargado de tomar la base naval de Crimea y los campos petrolíferos del Cáucaso. Pero visto en retrospectiva, los especialistas militares opinan que dividir la ofensiva en 3 frentes fue un error crucial. A su juicio, el objetivo principal tendría que haber sido la propia Moscú, por ser esta el eje principal de comunicaciones, además de un importante centro industrial.
De esa manera Hitler habría logrado dividir a la Unión Soviética en dos, y hubiera sido mucho más fácil conquistarla. Asimismo, una muestra más de la excesiva confianza con los que los alemanes afrontaron la campaña es que solo una quinta parte de sus fuerzas disponía de ropa de abrigo para hacer frente al crudo invierno ruso. Y es que en su mente Hitler albergaba el convencimiento de que para el mes de diciembre ya habría una nueva frontera oriental del Reich marcada por el río Volga. Pero, con lo que no contaban ni Hitler ni su Estado Mayor, era con no estar ocupando Moscú antes de que la meteorología se volviera más adversa. Las crecidas de los ríos tras las lluvias de primavera habían convertido todo el territorio en un auténtico lodazal, lo que obligó a retrasar la invasión hasta el tórrido verano. Finalmente, a los casi 4 millones de efectivos que luchaban del lado de la Alemania nazi, se unieron 3.400 tanques, que se debían ver la cara frente a casi 11.000 tanques y 3 millones de soldados soviéticos. Pero ¿por qué motivo emplearon los nazis tan pocos blindados? Según los especialistas, fue debido a la escasez de combustible que en aquellos momentos estaba bloqueado por los aliados, algo que también obligó a los alemanes a hacer uso de animales de tiro para el transporte. La ofensiva del ejército alemán en territorio soviético empezó el 22 de junio de 1941, con un intenso bombardeo de la artillería pesada y de la Luftwaffe sobre las posiciones soviéticas. Su principal objetivo eran los aeródromos, algo que les podía asegurar el espacio aéreo durante los primeros meses de la invasión. Tras 4 días de violentos combates, las tropas del general Hoth entraron en Minsk, donde apresaron a 324.000 soldados y capturaron 2.500 tanques. Los ejércitos del norte y del sur iban progresando de manera similar, y el ejército del general Hoth, que avanzaba a una media de 32 kilómetros diarios, llegó a Smolensk, a 369 kilómetros de Moscú, el 18 de julio. Frase destacada: el principal objetivo de la aviación alemana eran los aeródromos, algo que les podía asegurar el espacio aéreo durante los primeros meses de la invasión. Pero a pesar del éxito momentáneo de la operación, el dictador alemán ordenó priorizar la toma de Ucrania y de Leningrado. Así, desoyendo los consejos de sus generales, el 19 de julio, Adolf Hitler cursó la Directriz 33, por la que se ordenaba a los tanques del Ejército Central reforzar los otros 2 frentes. El general Hoth cambiaría de rumbo para asegurar el cerco de Leningrado y el general Guderian haría lo propio para invadir Kiev, las regiones carboníferas ucranianas y tomar la península de Crimea. Aquel cambio de estrategia facilitó que los soviéticos tuvieran tiempo para reorganizarse y rehacer su defensa, contra la que se acabaría estrellando el ejército nazi. Por su parte, en la retaguardia, las SS alemanas ejercían una dura y cruel represión sobre la población civil, mientras los atentados perpetrados por grupos de partisanos organizados por la NKVD, la policía secreta rusa, convirtieron las calles de las ciudades tomadas en lugares muy peligrosos, lo que impedía a los alemanes consolidar sus conquistas y ralentizaba también el transporte de los suministros. En realidad, con la puesta en marcha de la Directriz 33, los alemanes habían perdido más de 2 meses, cruciales para el desarrollo con éxito de la Operación Barbarroja, y los elementos parecieron también aliarse en su contra. El 15 de octubre, el ejército alemán se encontraba a tan solo 105 kilómetros de Moscú, dispuestos al asalto de la capital en la que llamaron Operación Tifón, cuando una fuerte tormenta, junto con la llegada de las primeras nevadas, dejaron las carreteras impracticables. Los soviéticos aprovecharon aquella circunstancia para reforzarse con efectivos procedentes de Siberia y con un número significativo de tanques y aviones al mando del general Georgy Zhukov. A pesar de la llegada del frío, los alemanes no variaron su actuación y siguieron con sus tácticas habituales, pero los soviéticos les hicieron retroceder cuando estaban tan solo a 8 kilómetros de la capital. Las bajas temperaturas terminaron por dar al traste con la estrategia alemana, en una de las campañas militares más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Mientras la Alemania nazi seguía con su imparable conquista de Europa, Estados Unidos era oficialmente neutral ante los conflictos que mantenían los japoneses en su expansión por China y ante la actitud de la Alemania de Hitler en Europa. Sin embargo, en 1940, Estados Unidos empezó a considerar amenazadora para sus intereses la expansión de Japón y el gobierno estadounidense decidió proporcionar ayuda a los chinos y sancionar a los japoneses. Así, tras la firma del pacto anti-Comintern en noviembre de 1941 entre la Alemania nazi, Italia y Japón, Estados Unidos congeló los activos japoneses y prohibió todas sus exportaciones al país del sol naciente. Frase destacada: en 1940 Estados Unidos empezó a considerar amenazadora para sus intereses la expansión de Japón. De este modo, a medida que Japón continuaba con su guerra con China, el conflicto con Estados Unidos se hizo inevitable. Ante el peligro que esto representaba, el alto mando japonés evaluó sus opciones, pero no tuvo más remedio que reconocer la superioridad de la armada estadounidense, que le superaba en número, por lo que Japón carecía de los recursos necesarios para hacer frente al coloso americano. Fue entonces cuando Japón pensó que tenía un as en la manga. Podía atacar a Estados Unidos utilizando el factor sorpresa. Así, el almirante Yamamoto convenció al alto mando japonés de que, en lugar de declarar la guerra a los Estados Unidos, lo mejor sería causarles el mayor daño posible atacando a su flota fondeada en el Pacífico. El día elegido por los japoneses para realizar uno de los ataques más famosos de la Segunda Guerra Mundial y que al final resultaría definitivo para el desarrollo de la contienda fue el domingo 7 de diciembre de 1941. Poco antes del amanecer, la Armada Imperial japonesa atacaba por sorpresa la base militar de Pearl Harbor, en Hawái, donde la Armada de los Estados Unidos tenía el cuartel general de la Flota del Pacífico. Para llevar a cabo el ataque, 353 aeronaves, entre cazas de combate, bombarderos y torpederos, atacaron sin una declaración de guerra con la única misión de borrar de la región a la flota estadounidense. En pocos minutos, gran parte de la flota norteamericana había sido gravemente dañada o completamente destruida. El ataque japonés se produjo en dos oleadas. En la primera, los bombarderos destruyeron a los acorazados, Oklahoma y Arizona, y dañaron seriamente el resto de las naves. El segundo objetivo de los japoneses era destruir los aeródromos más cercanos, pero aunque el ataque tomó por sorpresa a los estadounidenses, estos consiguieron defenderse con sus cañones antiaéreos e incluso lograron que algunos aviones despegaran y finalmente consiguieran derribar 29 aeronaves japonesas. Sin embargo, el ataque no fue tan efectivo como el ejército nipón hubiera deseado, y la suerte quiso que el grueso de la flota naval estadounidense no se encontrara fondeada en el puerto en aquellos momentos. Aunque no fue este el único error cometido por los japoneses, que dejaron intactos varios enclaves estratégicos de la base de Pearl Harbor, como la central eléctrica, el astillero, los depósitos de combustible y torpedos, los muelles de submarinos y los edificios del cuartel general y la sección de inteligencia estadounidense. Frase destacada: los japoneses dejaron intactos varios enclaves estratégicos de la base naval de Pearl Harbor. Aunque el ataque fue un duro golpe para los Estados Unidos, al día siguiente los norteamericanos declararon la guerra a Japón, con lo que la gran potencia entró de lleno en el conflicto. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. 3 días después, el 11 de diciembre de 1941, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, las otras dos potencias del eje, respondían a Estados Unidos con su propia declaración de guerra. Sin pretenderlo, el ejército imperial japonés había despertado al gigante dormido. De hecho, el bombardeo de Pearl Harbor enfureció a la opinión pública estadounidense y aquel acto acabaría resultando decisivo en el desenlace de la mayor guerra de la historia de la humanidad.